Se dejó llevar protegiéndose la cabeza con los brazos. Esperó el golpe, pero desde el barco la experiencia y la intuición de Justo Marrero le impulsó a tensar levemente la línea de tal manera que, sin riesgo de romperla, fuera frenando la marcha de su amigo con objeto de conseguir que la ola pasara por debajo, siguiera su curso, rompiera contra la costa y ascendiera una vez más playa arriba. Nuevas brazadas, esta vez más impetuosas para vencer el empuje del agua que volvía en forma de confusa resaca. Y 3 minutos más tarde el capitán Ahab encontró al fin terreno firme bajo sus pies para avanzar casi a rastras hasta dejarse caer, agotado, tierra adentro. Descansó unos instantes, recuperó el aliento, extrajo de un bolsillo de su chaleco una diminuta linterna que dirigió directamente hacia el pesquero, y colocando su cuerpo de tal forma que el haz de luz no pudiera ser visto desde la casa la encendió y apagó por 3 veces. A bordo, Justo Marrero lanzó un profundo suspiro de alivio, largó línea sujetando el extremo a la cornamusa más cercana, y cebando un par de anzuelos se dedicó a intentar capturar algún mero mientras esperaba. A los pocos minutos el capitán Ahab se despojó del salvavidas, lo depositó junto a una pequeña roca sujetándolo con 2 pesados pedruscos, e inició sin prisas un cuidadoso avance en dirección sur para ir a detenerse al fin entre las rocas que protegían la diminuta ensenada en la que Eva Casamen y el capitán Espe solían pasar largas horas pescando. Tomó asiento y aguardó. Desde donde se encontraba acurrucado, directamente, cara al mar no se distinguía luz alguna. Pasó el tiempo. Se diría que ese tiempo corría en aquel desolado y oscuro lugar mucho más despacio que en cualquier otra parte del planeta, ya que todo era quietud y tan solo se escuchaba el estruendo del mar al reventar contra la costa. Recostando la cabeza en una roca, Bruno Alvarado se dedicó a contar las estrellas mientras meditaba sobre cuánto había acontecido desde el día en que su jefe, el almirante al que todos llamaban Barbarroja, le puso mando de la operación Moby Dick, y sobre cuáles deberían ser las pautas a seguir si, tal como empezaba a sospechar, la elección de Herman no había sido la más acertada. La escasa información que Eva Casamen le había proporcionado hasta el presente tan solo confirmaba algo que ya sabían. El Barracuda realmente existía y al parecer estaba dotado de impresionantes adelantos técnicos, pero dejando a un lado tan nimio detalle, nada de cuanto la muchacha había conseguido averiguar ameritaba el tremendo esfuerzo realizado. Y desde luego no valía lo que la vida de Bachelor o la de aquella desgraciada prostituta que se habían visto obligados a arrojar de un tren en marcha. Destinar tantos hombres, tanta imaginación, tanto dinero a la constatación de que en Fuerteventura se abastecía a submarinos alemanes, abundaban las putas y se follaba mucho, no. Podía considerarse a todas luces una hazaña digna de ser tenida en cuenta. Nada que sirviese para engrandecer una hoja de servicios. Ni una extraordinaria aventura que contar a los nietos. Transcurrió más de una hora. Luego otra. Lanzó un reniego. Los fracasos siempre dejan un amargo sabor de boca, pero cuando esos fracasos tienen lugar en plena guerra y han costado vidas humanas, la amargura se transforma en miel, y en el caso de Bruno Alvarado en una sorda ira que se le aferraba al estómago. Inglés por parte de madre y educación, pero canario por parte de padre y de forma de ser, había tenido que aprender a fingir una flema que estaba muy lejos de sentir, luchando por comportarse como un auténtico gentleman cuando lo que en realidad deseaba era descargar un puñetazo sobre la mesa y renegar hasta que no quedara un solo santo en los altares. Ahora necesitaba gritar. Sentado allí, en mitad de la noche y de la nada, lo único que le apetecía era desahogarse dando alaridos y maldiciendo a aquella estúpida que ni siquiera era capaz de acudir a una cita. Ahab. El corazón le dio un vuelco. Herman, ¿dónde estás? Aquí. Justo frente a ti. La hermosa figura de la muchacha se interpuso, entre las estrellas y él, para ir a tomar asiento a su lado. Gracias a Dios. Creí que no llegaba. ¿Llevas mucho esperando? Bastante, pero eso ya no importa. ¿Tienes algo interesante que contar? Mucho. La recién llegada pareció necesitar tomarse un tiempo, demasiado tiempo, hasta el punto de que consiguió impacientarle. ¿Y bien? Quiso saber. Erika Samen lanzó un largo suspiro y aguardó de nuevo unos instantes, y por último señaló, antes que nada quiero que sepas que estoy enamorada. Profunda y terriblemente enamorada.
Ahora fue su acompañante el que guardó silencio, se encontraba absolutamente perplejo. ¿Enamorada?, repitió al cabo de unos instantes. ¿Qué diablos quieres decir con eso? Quiero decir lo que has oído. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué tiene eso que ver con la operación? Mucho, puesto que hasta que no prometas respetar la vida de Oscar, no te contaré nada de lo que sé. ¿Es que te has vuelto loca?, fue la agria respuesta. Estamos en guerra y no puedo hacer promesas que no sé si estaré en condiciones de cumplir. En ese caso no tenemos de qué hablar. Bruno Alvarado pareció a punto de estallar o de lanzarse al cuello de su interlocutora con intención de estrangularla. Pero y bueno, exclamó al fin. Llevo años preparando esta maldita operación y ahora me sales con esas. No puedo creerlo. Pues créelo, puesto que durante todo el día he estado dudando entre confesarle a Oscar quién soy, no acudir a la cita, o venir con el fin de contarte algo que te pondrá los pelos de punta. No fastidies. Eso es lo que hay. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Tan importante es ese tal Oscar? Para mí sí. La voz sonaba firme y sincera. Tanto, que he llegado a la conclusión de que lo mejor que puedo hacer es entregártelo y que lo encierren hasta que esta maldita guerra acabe. De lo contrario acabarán matándolo y estoy convencida de que no lo soportaría. ¿O sea que lo que deseas es tenerlo seguro en un campo de concentración? Admito que es una actitud egoísta, pero creo que ha llegado el momento de pensar en mí antes que en una guerra que no deseo que ganen los nazis, pero en la que tampoco me gustaría que mi país fuera machacado. Acabe como acabe, me perjudica, y por ello prefiero pensar en la seguridad del hombre que amo. Pero para ello lo primero que necesito es tu promesa de que respetarás su vida. ¿Y quién es? ¿Qué tanto te importa? Me importa por él, no por lo que es, pero si te sirve de algo te diré que es el comandante del Barracuda. Dios bendito. ¿Estás segura? Completamente. Te lo puedo entregar, a él y a su barco, pero ya sabes las condiciones. Es una decisión que supera mis atribuciones. No lo creo. Tú procura que llegues sano y salvo a Londres y no te arrepentirás. Te convertirás en un héroe, puesto que la información que puedo darte a cambio vale miles de vidas. ¿Bromeas? ¿Crees que se puede bromear con miles de vidas? ¿O con la vida de aquel que lo significa? ¿Todo para ti? La muchacha hizo una larguísima pausa, y su voz resultaba casi irreconocible cuando se decidió a hablar nuevamente. La situación en que me han colocado supera cuanto de malo pudiera imaginar, dijo. Verse obligado a elegir entre traición, odio, amor, fidelidad o patriotismo, sin tener la más mínima idea de dónde empieza un sentimiento y acaba otro, o sin ser capaz de discernir qué es lo correcto o lo incorrecto, debe ser probablemente el peor dilema que se le haya ofrecido jamás a un ser humano. Y me veo como una de esas protagonistas de tragedias griegas a la que los dioses acosan desde todos los puntos por el simple placer de regocijarse ante la impotencia de su propia pequeñez. Hizo una nueva pausa. ¿Qué harías tú en mi lugar? Quiso saber. No tengo ni la más puñetera idea, respondió su interlocutor con absoluta sinceridad. Aparte de que mi consejo de nada serviría, puesto que soy parte implicada en el tema. Lo único que está en mi mano es prometerte que haré lo humanamente posible por respetar la vida de ese hombre, ya que al fin y al cabo soy el primer interesado en que su barco y toda su tripulación lleguen intactos a Inglaterra. Supongo que no me queda más remedio que conformarme con eso. Supongo. Nuevo silencio, roto tan solo por el retumbar de las olas y el chirriante lamento de las piedras al ser eternamente arrastradas de un lado a otro, y cuando ya la paciencia comenzaba a agotarse, Erica Samen inquirió. ¿Has oído hablar de la operación ratonera? Nunca. ¿Y de un viejo agente secreto al que apodan el relojero? Sí. Por desgracia, de ese sí que he oído hablar. Bien. Pues siento decirte que el relojero está en estos momentos en la isla, no me jodas. Nada más lejos de mi intención. Ese tal relojero, que por lo visto conoce Scapa Flow como la palma de la mano,
Es el cerebro al que han encargado la misión de diseñar la llamada Operación Ratonera, destinada a aniquilar de una vez por todas al grueso de la flota inglesa. ¿Y tienes idea de cuál es el plan? La tengo, y te aseguro que es increíblemente brillante. Se escuchó un resuello, una especie de suspiro, puesto que se diría que al capitán Ahab le había impresionado lo que acababa de oír y se esforzaba por asimilarlo. Según el relojero, continuó al poco ella, la gran virtud de la base de Scope of Law se centra en su casi absoluta inviolabilidad. En eso estamos de acuerdo. Es posible, admitió la muchacha. Pero curiosamente es esa misma inviolabilidad la que la hace vulnerable. Por más que lo intento, no sigo tu razonamiento, se lamentó él. Es muy simple, la base de Scope of Law está pensada para que ningún barco enemigo pueda entrar, ¿cierto? Cierto. Pues tanta dificultad trae aparejado que, si se la conoce tal como el relojero la conoce, se puede conseguir que ningún barco amigo pueda salir. Ahora empiezo a entenderte. Me alegra, porque en un despacho del segundo piso de la casa han montado una enorme maqueta de la bahía de Scope of Law y sus alrededores. No la he podido ver más que una vez, pero que me ha bastado para comprender que tienen perfectamente señalizados todos los accesos. Tantos obstáculos habéis puesto para impedir la entrada, que con unos cuantos más, se impedirá la salida. Lo que dices tiene una cierta lógica. Toda la del mundo. El plan contempla enviar un numeroso grupo de viejos submarinos cargados de sacos de cemento con la intención de hundirlos justamente los pasos de entrada y salida. En cuanto el agua penetre en los submarinos, el cemento fraguará convirtiéndolos en auténticas rocas. Al mismo tiempo se minarán los alrededores, y si todo ello se hace en una época en que la mayor parte de la flota se encuentra en su interior, se habrá conseguido inmovilizarla. Durante una larga temporada. Diantres. ¿A nadie se le había pasado por la cabeza que existía un peligro tan evidente? Me temo que no, pero ahora que lo dices lo veo claro. Es de sentido común que lo que resulta complicado para entrar, puede serlo también para salir. De ahí el nombre, Operación Ratonera. El objetivo se limita a intentar encerrar a la víctima en su propia guarida y acabar luego con ella sin la más mínima prisa. ¿Cómo? Ahí es donde entra en acción el Barracuda. ¿Un único submarino alemán contra toda la flota inglesa? Por lo que he podido averiguar, el Barracuda está dotado de rampas que le permiten lanzar esas famosas bombas voladoras que en distancias cortas resultan bastante precisas. La idea es que el submarino aflore por las noches para bombardear uno por uno a los barcos atrapados en el interior de la base y acabar con ellos. Una nueva versión, más sofisticada, de lo que fue el ataque por sorpresa a Pearl Harbor. Quiero suponer que nuestra armada enviaría una flotilla de destructores con el fin de impedirlo. El Barracuda los destrozaría, puesto que está provisto de torpedos que se guían por el ruido de las hélices. Oscar asegura que le basta con sumergirse, lanzarlos y quedarse muy quieto y en silencio. Cualquier buque que navegue por los alrededores acaba volando por los aires más pronto o más tarde. No puedo creerlo. Pues así es.